Empecemos, ¿cierto? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, les agradezco la atención para ir mirando estos temas que son muy importantes y que prácticamente el terminar este semestre nos corresponde cumplirlos porque ustedes lo van a necesitar en el siguiente. Bueno, este tema que vamos a abordar también es muy importante. Cuando ustedes encuentran la importancia de todas las cosas, dice, oiga, efectivamente esto era muy importante conocerlo. Los extremos de una función. Empecemos diciendo que los extremos de una función también se conocen como máximos y mínimos. También se conocen como máximos y mínimos de una función. Bien. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en este apartado? Digámoslo, es importante saber hallar los máximos. Coloco y o porque muchas veces pueden ocurrir los dos o puede ocurrir uno solo o puede ocurrir ninguno, ¿sí? De una función y o mínimo de una función, pero lo vamos a hacer sobre un intervalo, ¿sí? Sobre un intervalo. Bueno, nosotros sabemos que existen muchos tipos de intervalos. Ahora vamos a estudiar intervalos cerrados, intervalos abiertos o intervalos semiabiertos, que podrían ser de esta forma, uno abierto y uno cerrado, ¿sí? Bien, ¿qué ventajas podemos tener nosotros en el estudio y en el manejo de los valores extremos de una función? Entonces, como ventajas, podemos hablar de dos importantes, ¿sí? En el trazado de curvas, o sea, las gráficas, aunque en este tiempo, pues ustedes tienen muchas ayudas, mucho software que grafica, ¿cierto? Pero es muy importante que aprendamos a hacerlo también de forma manual. Profe, una pregunta. Señor, ¿Usted permite el uso de esos software en presencial? también, claro, tenemos que aprovechar toda esa tecnología, hijos. Solución de problemas y esto lo vamos a llamar optimización. Mañana voy a trabajar. Ahora nos ponemos de acuerdo porque es que pudiéramos empezar a la 1 de la tarde mañana, pero la gente como que no está motivada, no sé. Bueno, hijos, ahorita miramos a ver si podemos acordar que empecemos la clase mañana porque de todas maneras esto es extenso, man. Y las 2 semanas que nos dieron para cubrir este cuarto tema son supremamente rápidas, cortas para esto. Bueno, entonces las ventajas, repito, sería el trazado de curvas, o sea, hacer las gráficas y la solución de problemas de palabras, pero en cuanto a la optimización, ¿sí? Esos son muy importantes en la ingeniería, en la industria, en la empresa, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tipo de extremos tenemos? Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué tipos de extremos se tienen o existen, como quieran? Bueno, podemos referir que podremos trabajar 3 tipos de extremos, ¿sí? Los extremos absolutos.
Estos extremos absolutos también se llaman extremos globales. O me pueden hablar de máximo global o mínimo global, ¿sí? Todas esas son expresiones que debemos nosotros manejar. Profe, yo había escuchado máximo absoluto y Por mínimo eso, sí, absoluto. un máximo absoluto o como se llaman absolutos o globales, aquí también podría usted tener un máximo absoluto o un mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Pero esas palabras se las doy porque usted cuando haga lectura de otros libros o de otras partes de la literatura de los extremos de una función, es factible que encuentre estos términos y tienda a confundirse. No, efectivamente lo que son extremos absolutos son los mismos extremos globales. Ahora, por aquí también habíamos hablado que los extremos se conocen como máximos y mínimos, ¿sí? Entonces serían simplemente máximo absoluto, mínimo absoluto, o extremo global mínimo, o extremo global máximo, etc. Sí, es una combinación ahí de palabras. Bueno, el segundo que podemos hablar es el extremo de un punto frontera. Extremo de un punto frontera. Y finalmente podemos hablar de extremo relativo. Cuando se habla de extremo relativo, podemos hablar también de extremos locales. Y por ende, pues podemos hablar de máximo o mínimos locales. Ese sería más o menos el enfoque de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de empezar a hacer como un desglosamiento de estos tipos de extremos. Entonces empecemos a hablar de los extremos absolutos. Extremos absolutos, que también se llamarían ¿qué? Máximos o mínimos absolutos. Bien, voy a tratar de dar unos ejercicios, unos ejemplos donde podamos mirar con las funciones y pasamos a escribir también una definición, ¿sí? Una definición que podría ayudarnos y podría servirnos para nuestro caso, ¿sí? Entonces, digámoslo que sea f una función con dominio D, ¿sí? Bueno, ese dominio D podría ser también el que nosotros hemos venido trabajando, que es el dominio de los números reales, ¿sí? Dominio de los números reales. Entonces pudiéramos hacer alusión, por ejemplo, a una función. Por ejemplo, yo voy a tomar esta función, sea f de x igual a x cuadrado más 2. Para nosotros es una función muy familiar, ¿cierto? Es una función que es una parábola que abre hacia arriba y tiene vértice en 2. Entonces seleccioné estos ejercicios con el fin de que podamos hacer un trabajo un poco más rápido, aprovechando el conocimiento que tiene usted. Entonces, esta parábola
sería una gráfica que nos daría una aproximación de este tipo, ¿sí? En este caso, pues solamente podemos decir que en este punto es el punto más bajo de la gráfica y entonces lo asocio como mínimo y como es el único, pues lo llamo mínimo absoluto, ¿sí? Mínimo absoluto. Correspondería prácticamente ¿a quién? Al vértice de esa parábola. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy sencillito que tendríamos nosotros para, perdón, identificar lo que es el mínimo absoluto, ¿sí? Bueno, no sé, vamos a aprovechar por acá esta parte. Un segundo ejemplo podría ser otra función nueva que podría ser al revés. Podríamos tener esta, mira, 3 menos x al cuadrado. Nuevamente, si observamos, correspondería al estudio de una parábola que abre hacia abajo y su vértice estaría ubicado en la ordenada 3. Tendríamos más o menos una curva suave que correspondería a ese trazo, ¿sí? A ese trazo. Y podríamos identificar que este punto, que es el vértice, corresponde al punto más alto de la curva o de la función. Y por ende, pues lo llamamos, este sería el máximo absoluto. La palabra absoluto, pues tiene que ver con algo único, ¿sí? Algo único. Bien, pues nosotros podríamos tener ahí esa partecita. Ahora, en general pudiéramos construir unas definiciones, ¿sí? Resulta y pasa que para nosotros este es nuestro eje X y por aquí hay muchos valores de X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, vamos a hacer dos definiciones y este valor de acá, que para nosotros era 0, f de 0, en este caso resulta ser 3, ¿sí? Pero no siempre va a ser 0. Los ejercicios que yo coloqué me dan ese valor 0, ¿sí? Pero en general ahora vamos a hacer una gráfica donde optamos por considerar no el 0 como general, sino como un caso particular. Entonces, digámoslo así, un número f de c sub 1 es un máximo absoluto de una función f, si f de x es menor o igual que f de c sub 1 para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería ese trabajo nuestro? Podríamos hacer una gráfica alusiva a una función continua. Dese cuenta que volvemos a tener en cuenta también esas características de las funciones. Profe, o sea que el máximo absoluto es el punto más alto de la función, ¿no? Prácticamente, sí señor. Entonces, supongamos que yo tengo acá mi gráfica y puedo decir que aquí hay muchos valores.
Por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá una gráfica acá toda chistosa y loca. Bueno, por ahí. Entonces, mira que esta gráfica que está en esta forma me permite hablar de este punto. De este punto. Me voy a adelantar otros aspectos que son importantes también en esta parte. Ese punto lo llamo C sub 1. ¿Sí? Y la imagen de C sub 1 estaría acá. Luego, este punto, que sería C sub 1, F de C sub 1, es el máximo absoluto. Bueno, de pronto cometí un error al haber colocado esta partecita aquí. ¿Sí? Me provoca borrarla porque se me confunde con el concepto que viene después de máximo local. ¿Sí? Porque pueden haber varios. Cuando es absoluto es uno solo. ¿Sí? Entonces vamos a dejarla así. ¿Correcto? Bien. Ahora, de una manera muy parecida, podríamos considerar una segunda definición. ¿En qué término? Definición. Un número f de c sub 1, digámoslo así otra vez, es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor o igual que f de c sub 1. Mire lo importante que es manejar todo este lenguaje simbólico porque nos ayuda a ubicar rápidamente lo que queremos. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo mi sistema coordenado y por acá tengo una curva, por ejemplo así, esta es una función f, y por acá tendríamos Profe, ¿podría subir un poco la hoja? un C sub 1. Sí, muchas gracias también por decirme. Y este sería la imagen. ¿Correcto? Entonces observamos que este punto tiene coordenadas C sub 1, F de C sub 1. Y a él lo vamos a llamar mínimo absoluto. Observe que esta condición que está aquí se cumple. Cualquier X que usted tome acá, cualquier X que tome acá, incluyendo a este, pues cuando usted toma C sub 1 lo que le da es la igualdad, ¿sí? Se cumple. Pero cualquier X que tomes de acá, del eje X, se le va a cumplir la desigualdad. La imagen de cualquier X siempre irá a ser más grande que la imagen de C sub 1, porque cualquier imagen que esté acá le va a dar esa desigualdad, le va a cumplir esa desigualdad. Bueno, bueno, espero que tengamos ahí eso ya un poquito claro. Miremos una parte que nos puede seguir ilustrando este trabajo. En general, por ejemplo, con base al trabajo de las cuadráticas, en general, toda función cuadrática tiene
un máximo o un mínimo absoluto. Absoluto. Ahora, nosotros hemos venido haciendo el estudio de muchas funciones, ¿cierto? Y en el estudio de muchas funciones nosotros podemos trabajar el concepto de función continua y discontinua, ¿cierto? Por ejemplo, dadas las funciones, vamos a decir, por ejemplo, esta, 1 sobre x. Esta función no es continua. Recuerden que tiene un comportamiento de esta manera. Pues entonces nosotros no podemos hablar de máximo o mínimo ahí, ¿cierto? A ver, la segunda, f de x. A ver, coloquemos una función continua. Si usted se acuerda de la gráfica de esta función, tampoco, esto no tiene máximos ni mínimos. Si usted se acuerda de esta función ¿qué grafica? Grafica Dos curvas, ¿no, profe? Ah, una curva que es como una S alargada. Entonces, ahí no podemos nosotros identificar cuál es el máximo o cuál es el mínimo, ¿sí? Si recordamos, por ejemplo, la función tangente. Recuerden que la función tangente tiene un comportamiento siempre creciente. Siempre creciente. Y ese comportamiento, pues simplemente va a ser que en algunos casos vamos a tener ejes imaginarios este creo que sí pasa por acá, este es imaginario, por acá también sería imaginario. Vea lo importante que es manejar todo ese cuento de las funciones. Entonces, si este es mi eje y x respectivamente, acuérdense que la función tangente empezaba aquí, donde voy a trazar, empezaba aquí así. En este cuadrante era acá. O sea que decíamos que en pi medios, o sea 90 grados, la función no estaba definida. ¿Por qué? Porque si usted lo coloca en la calculadora, le dice max error. Y ese más error quiere decir que puede ser más infinito o menos infinito. Y de la misma manera, pues podría usted hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces, este trabajo sería el de la función tangente. No podemos identificar plenamente cuál es el máximo o cuál es el mínimo, ¿sí? Otra función que también nosotros podemos trabajar sería la función exponencial. Otra función sería la función logaritmo natural de x. A ver, hagamos un poquito rápido esta parte. Cuando yo tengo la función exponencial, la base es e, y quiere decir que esta función pasa, toda función exponencial pasa por este punto, 0, 1, y de acuerdo a la base, pues ella va a tener una abertura. Entonces, invitación para que haga las de base 2, base 3, base E. Bueno, me disculpan ahí ese repisón. Y la función logaritmo natural, pues también tendría algo muy parecido, pero como es su inversa, entonces tendríamos que pasarla no por el punto 0, 1, sino por el punto 1, 0. Y nos daría algo de esta manera.
A ver, se me vino un poquito más. Bueno, espero con eso haberles enunciado que estas funciones, las anteriores funciones, no tienen máximos ni mínimos. No tienen máximos ni mínimos. Bien, ese sería un trabajo también de enunciar. Esto sí se transpuso mucho. A ver, Espera un momentico. podríamos nosotros mirar otro tipo de funciones que tendrían más de un máximo o mínimo relativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a seno de x, ¿qué voy a observar allí? Que nosotros vamos a tener, a ver, vamos a hacer acá un poquito de la revisión de esta parte. Bueno, recordemos que, por ejemplo, esto lo voy a llamar U, bueno, así. 1, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. Entonces, por acá teníamos menos pi medios, por acá tendremos menos 1, menos pi, menos 3 pi medio, menos 2 pi, etcétera, etcétera. Y entonces el comportamiento de esta gráfica, no sé si tengo por acá un grafo diferente, podría ser de esta manera. El comportamiento sería, ay, perdónenme, ahí sería un ciclo hasta 2 pi. Este es pi medio. Podría repetirse el otro ciclo. Etcétera, ¿sí? Llegamos a 4 pi. Ahora, de la misma manera podríamos tener esta función cíclica en la parte negativa. ¿Y qué observo acá? Que hay muchos puntos que Hay que tienen limitar la función, ¿no, profe? que tienen la misma ordenada, ¿cierto? Entonces, estos podríamos decir que son máximos. Entonces, acá podríamos hablar de un máximo absoluto, pero está en ese ángulo, ¿sí? Está en ese ángulo. Entonces, a ver, existen muchos f de x que me den 1. Existen muchos ángulos. Por ejemplo, si yo digo f de pi medio, entonces, ¿qué sería seno de pi medio? Sería 1, ¿cierto? Sería 1. Ahora podríamos también nosotros mirar que este es un valor que también es 1, por acá hay otro valor que también es 1, etc. O sea, muchos, muchos. Este es un caso particular. Entonces, ese sería un máximo absoluto.
pero pueden haber más puesto que tienen el mismo valor, ¿sí? Tienen el mismo valor. Existen muchos. Todos los de la forma, ¿qué forma tenemos ahí? ¿Qué forma tenemos ahí? Si este es pi Periódica, ¿no? medios, todos los de la forma pi medios más que. Aquí vuelve a haber un ciclo, ¿cierto? Etcétera. Cuando usted le coloca acá este valor 2n pi más este valor le da este ángulo. Pero la n puede ser más o menos 1, puede ser más o menos 2. Ay, caramba, que voy a ponerlo acá. Puede ser eso, ¿sí? Que la n puede tomar esos valores. Puede tomar más o menos 2, la n puede tomar más o menos 3, etc. O sea, son múltiplos de quién. Esto es un ciclo y si le acá a ese ciclo usted le agrega 90 grados, pues cada vez que usted evalúe el ángulo que encuentra con más 1 o menos 1, va a ser también este valor. Ahora, ¿en dónde nosotros encontramos el valor menos 1? Mira. Mira, acá tengo el valor menos 1. ¿Qué ángulo es este? 3/4 de pi, ¿no? No. 3 3 pi medios. pi medio. Muy bien. 3 pi medio, o sea, 270 grados. ¿Correcto? O sea, 270 grados. También existe mínimo absoluto en x igual a 3 pi medios. ¿Por qué? Porque f de 3 pi medios es lo mismo que seno de 3 pi medios y eso me daría menos 1. ¿Sí? Y otros que también pueden ocurrir tendrán la forma que, pues simplemente 3 pi medios y le agrega un ciclo. ¿Cuánto vale un ciclo? 2n por pi, ¿sí? Repito, esto es un ciclo, o sea, 360 grados. Esto es un ciclo. ¿Y qué vale n? N puede valer lo mismo, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, etc. Bien, la función coseno también podría servir para este ejemplo, donde existe más de un mínimo o un máximo absoluto, ¿sí? Podríamos entonces tener ahí esos ejemplos muy importantes para el caso. El caso es que la periodicidad, como son funciones periódicas, pues entonces estamos trabajando que esos ciclos nos pueden presentar uno o más máximos o mínimos, ¿sí? Máximos o mínimos. Bien, ahora vamos a entrar a estudiar un poco sobre el trabajo no en los reales, sino en intervalos, ¿sí? Y este trabajo también lo escribí con base a algo que me va a aportar y me va a aclarar situaciones, ¿sí? Situaciones. Por ejemplo, me dicen a mí, analice o analizar la función f de x igual a x cuadrado en cada intervalo.
Y entonces me dicen a mí, en el intervalo cerrado 1,2. B, en el intervalo abierto 1,2. C, en el intervalo menos 1,2. D, menos 1,2. Entonces, mire que tengo los mismos extremos, ¿cierto? De esos intervalos. Y vamos a mirar a partir de la gráfica cuál es el comportamiento de esos extremos de la función. Bien, vamos entonces a graficar la primera de ellas, que sería f de x igual a x cuadrado. Bueno, voy a usar acá esta partecita baja que no está tan... Nuestra función general es esta. Digámoslo así. X cuadrado. Pero a mí me están diciendo que la trabaje en 1 y 2. Este es 1 y 2. Intervalo 1 y 2. Entonces, f de x como x cuadrado me daría a mí un valor que este me daría acá 1, 2, 3, 4. Bien, voy a retirar esa huella que había hecho con lápiz. Y mi curva quedaría de esta manera. Esto sería el trazo de esta parábola. Sería esa parte. Acá nosotros tenemos que estamos estudiando el intervalo cerrado. 1, 2. Ahorita hago una escala más grande porque parece que no se me observa bien. Entonces, este y estos dos puntos, pues simplemente decimos que Ni máximo ni mínimo. exacto. Entonces, si usted mira acá, f de 1 es 1 y f de 2 es 4. Entonces, en 1, f de 1 existe un mínimo absoluto. Y en el punto 2, mire, este es el punto 1, f de 1, y este es el punto 2, f de 2. F de 2 existe un máximo absoluto. Yo quiero que esto nos quede claro porque después vamos a utilizar la cuarta unidad, se llama aplicaciones de la derivada, acuérdense. Entonces, con esto que es la base, después usamos la derivada y usamos también todos esos criterios para aprovechar de la mejor manera posible ese resultado tan importante en su formación como ingeniero, como es el de derivar. Si un estudiante de ingeniería no sabe derivar, es como una persona que no sepa caminar. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillito. Ese sería la parte A. Ahora, la parte B tendríamos algo muy parecido y ya, pues como hicimos la primera, pues no necesitamos tomarle tanta atención a la segunda. Este sería 1 y esto sería 2. Acá nuestro estudio para este estaba ¿en dónde? En 1, 2 abierto. O sea que me daría acá y acá. Y la curva pues tiene ahí una pequeña desviación chiquitita. ¿Qué puedo decir de esa parte gráfica o geométrica?
Que no tiene máximo ni mínimos. No existen extremos. Cuando nosotros decimos extremos, recuerden que cuando empecé la unidad les dije que la palabra extremo se refiere a máximos y mínimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, no existe. O simplemente podría tener la E tachada. Bien, la parte C que me decía. La parte C creo que era con... ¿quién me dice? Menos 1, 2. A ver. Sí, menos 1, 2. Entonces, vamos a tomar nuestra gráfica que, aprovechando que es muy familiar para nosotros, menos 1 y 2. Y entonces esta gráfica tendría por acá y 1, 2, 3, 4 acá. Entonces tendría más o menos este comportamiento. ¿Qué puede opinar ahí? Que el mínimo está en 0, profe, y el máximo en 2. Muy bien. Ese sería nuestro máximo absoluto. Pensé que alguien se iba a pifiar, aunque no dijeron todo, ¿no? Pero el compañero que lo hizo muy bien. Entonces, mire que esa gráfica nos permite a nosotros mirar el máximo y el mínimo absoluto de forma precisa. Ahora, para la parte D, nos piden menos 1, 2. Haciendo rápidamente ese trabajo, volvemos a retomar acá. 1, 2, 3, 4 acá. Menos 1 y 2. A eso habría un mínimo, ¿cierto, profe? Es en 0. Sí, señor. Entonces, mire qué bueno es Sí, profe. que esto que ustedes están haciendo bajo la orientación mía le está dando luces muy precisas. ¿Alguna pregunta? Lo único que tenemos es un mínimo absoluto. Muy bien. Muy ¿Cómo bien. el máximo absoluto no sería como el límite de 2? Podríamos hablar de una vecindad, que podríamos hablar por acá, valores cerca a 2, pero estamos hablando de absoluto. Podríamos decir que sería relativo. A medida que la X se acerca a 2 por izquierda, el límite podía acercarse ¿a quién? A 4, ¿sí? Entonces podríamos aceptar esa situación, pero no, eso no lo vamos a tener en cuenta acá, ¿sí? Entonces, existe mínimo. Bueno, vamos a ver acá en F1, aquí ya lo escribí, acá no existen. Acá, ¿quién era el mínimo? El máximo, entonces era ¿en qué? En 2,4. Ya entonces, acá ¿en dónde? En menos 1,1 y acá 0,0. Acá no, acá tengo error. Es el origen, ¿no, profe? Sí, sí, el origen. Correcto. Bueno, hijos, espero que con eso hayamos entendido un poco este tema importante. Hoja 4. Pues la gente que no asistió, ahí me toca ponerles una motivación que miren esto que voy a subirles. Teorema del valor extremo. Entonces, los anteriores resultados nos sirven para enunciar este teorema. Entonces dice, una función f continua
sobre un intervalo debe ser cerrado, ¿no? Por lo anterior. Siempre tiene un máximo y un mínimo absoluto. Entonces, mire que el ejemplo 1 nos puede estar sirviendo para hablar de máximo absoluto y mínimo absoluto. Y el Profe. ejemplo en A y en C. Tendríamos entonces esos resultados. Señor. Listo. Profe, en el caso de intervalos semiabiertos o abiertos, no se puede tener un intervalo, no se puede tener más. Vamos a ver hasta dónde me dejan pasar con la clase. Bueno, hablemos ahora de extremos de un punto frontera, que viene entonces de pronto a resolvernos. Esto no escribe, Dios mío. Extremos de un punto frontera. Entonces, miremos que las palabras dicen muchas cosas, ¿sí? Lo importante es que las palabras me digan cosas, pero también me alertan, me informan, ¿sí? Me lo demuestran. Entonces, digamos lo siguiente. Cuando un extremo absoluto de una función ocurre de una función ocurre en un punto frontera, en un punto frontera de un intervalo cerrado, Bueno, cuando se habla de intervalo cerrado, de pronto usted encuentra esto así por allá. La I y un punto lleno aquí. Quiere decir intervalo cerrado. Si encontrara esto así, sería un intervalo ¿qué? Abierto. Abierto, muy bien. Entonces, dicho punto se denomina extremo de un punto frontera, simplemente se denomina extremo de un punto frontera. Extremo de un punto frontera. Bien. Ahora, puede ocurrir que no existan intervalos cerrados, ¿cierto? Para el caso de intervalos no cerrados, por ejemplo, intervalo abierto A, B, entonces eso no es cerrado, ¿cierto? Ese otro intervalo también no es cerrado. Este tampoco es cerrado, ¿sí? Entonces, así F sea continua, decimos que no hay garantía que exista extremo absoluto, que exista
extremo absoluto. Que exista extremo absoluto. Bueno, esa partecita sería importante revisarla de pronto con algunos casos, ¿cierto? Bueno, yo tengo por acá unos ejercicios que en el libro también los obtuve. Tienen que leer el libro, muchachos, para que usted mira esa partecita, ¿sí? Que hay existencia de los extremos absolutos o los extremos también de una función. A ver. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos casos acá que me puse a la tarea de buscarles para ilustrarles esa parte. Entonces, voy a tomar un intervalo acá, AB, de esta manera. Y obtuve una gráfica de esta forma, ¿sí? Acá es abierto y aquí cerrado, ¿sí? Hice mal. Hice mal porque acá se contradice eso. Espere que le quiero explicar bien esta partecita con el ejemplo desde A hasta B. Entonces, este es abierto en A y este es en B. ¿Qué pasa ¿Es un acá? punto, profe? En este puedo observar, que mínimo absoluto. Pero no hay máximo absoluto de frontera, ¿sí? Ojo, no existe máximo absoluto de frontera. Qué pena con ustedes escribirles así. No existe máximo absoluto de frontera. Y acá, mire la observación, mire que este punto está más abajo de esta imagen. Todas las imágenes de este ladito son más altas de acá. Entonces, geométricamente podemos decir que no es un extremo de punto de frontera. No es un extremo de punto de frontera. Bueno, ahora voy a mirar este. ¿Qué pasaría para ese caso? Ese entonces sería para el caso donde abierto en A y cerrado en B. ¿Correcto? Ahora vamos a analizar el caso donde tendríamos desde menos infinito hasta B. Y voy a retomar un resultado que me pareció pertinente para este caso. Y ese resultado tiene una función continua de esta forma. Entonces, recuerden que acá estamos menos infinito y aquí B. ¿Cómo llamamos este mínimo? Mínimo absoluto de punto de frontera. Este sí. Mínimo absoluto Profe, ¿puede bajar un poquito la hoja, por favor? de punto Gracias. de frontera. ¿Cuál es la idea de esto geométricamente, hijos?
que efectivamente este es el punto más bajo de esta función y que desempeña el papel de ¿qué? De ser un punto de la gráfica o del intervalo que me están colocando a estudiar, ¿sí? A estudiar. Bueno, por ejemplo, otro que pudiéramos estudiar sería ¿qué? Bueno, este, de A hasta infinito. Bueno, pues hagámosle A cerrado. A cerrado. Y vamos a pintar, por ejemplo, una oscilación. Por ejemplo, yo puedo empezar a hacer acá. Este sería el valor A, que coincide con el origen. ¿Qué podemos decir ahí? Que hay un máximo y un mínimo, ¿no, profe? ¿No? El mínimo es 0, profe. Que de pronto el mínimo podría ser 0, ¿cierto? 0. Pero no es el profe, pero no es el punto más bajo. Es el punto más bajo, pero mira que aquí ¿No, profe? también hay otros valores que nos dan 0. Profe, las partes negativas. Las partes negativas entonces darían eso, mire, pero son diferentes ordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Que no hay extremos absolutos, ¿sí? No hay extremos absolutos. Acuérdense que cuando el extremo es absoluto es 1, o es máximo o es mínimo. Mire, este podría ser un mínimo, pero es que hay varios. Mire, entonces no es absoluto. Profe, ¿y el mínimo absoluto no es el punto más bajo que hay en toda la función? Pero que sea único, absoluto, hijo, único. Por eso, profe, la última curva no sería el punto más bajo. Acá, Sí. Pero como tiende a infinito, significa que se va como a tiene repetir. infinitas oscilaciones, entonces no podemos considerar uno, porque yo puedo considerarlo en un intervalo, pero desde este lado es un intervalo abierto hacia allá, ¿sí? Si yo lo tuviera cerrado, por ejemplo, mira, si yo lo tuviera así, mira, si yo lo tuviera aquí, cerrado desde acá hasta acá, si yo tuviera que estudiar esto nada más, este sería el mínimo absoluto y este el máximo absoluto. Pero en esas condiciones de una oscilación de ese tipo, podremos tener la tendencia de decir que no hay uno solo. Hay muchos que son altos, que podrían ser máximos, pero no son absolutos, ¿sí? Bueno, espero no haberlos confundido con esa parte y que sigamos ahí trabajando. Profe, lo que se quiere referir, como la oscilación infinita, no sabemos hasta qué momento puede haber un punto más alto o un punto más bajo. Sí, precisamente por esto, muchachos. Mira, por esto. Porque nosotros no sabemos dónde termina la oscilación, ¿sí? No sabemos dónde termina la oscilación. Entonces sería ese nuestro trabajo. Bueno, vamos ahí que eso nos deja cositas abiertas para nuestro trabajo, ¿sí? Eso es importante que surjan esas dudas y que tengamos nosotros esta forma de preguntarnos. Eso también nos hace a nosotros como que interesarnos, ir a buscar un poco más de esto. Bueno, extremos relativos. Vamos a ver si somos capaces de terminar esta parte. Extremos relativos. Mire que la palabra absoluto
es como única y relativo, pues también es como que algo me dice, ¿cierto? Relativo a. Bueno, el escritor del libro nos da una función. Mírame acá una función que la voy a tomar de el libro. Más 8. Entonces, en esta función voy a pedir el favor rápidamente a Juan Sebastián. ¿Está por ahí en clase? Paramos tantico. La gráfica de la función es una función cúbica. Observen la manito cómo se desplaza. Punto máximo. Ahí podríamos nosotros con el software decirlo. Pero mañana miramos cómo lo hallamos. ¿Listo? Acá, no sé si ven mi puntero. Póngase en el 8. 0,8, Juan. Ahí. Ese punto de una vez lo vamos a aprender. Se llama punto de inflexión. Inflexión. Porque es donde hay una curva que crece. Voy a sobre esta gráfica hacer unas acotaciones rápido. Póngale cuidado a lo que yo voy a hablar. Juan, véngase desde abajo, pasando por 3, desde abajo de la gráfica, pasando por 3, por menos 3, hasta por allá, más arriba de 12. Ahí. Mire que en ese intervalo la gráfica crece. Entonces, mañana vamos a ver criterios de primera y segunda derivada. ¿Sí? Criterios de primera y segunda derivada. Me leen eso. Ahí. Tenga ahí la manito y baje hasta 8. La ordenada 8. Ahí hasta 8. Ahí la curva va decreciendo. Continúe hasta después, hasta ahí. Ahí la curva sigue decreciendo. ¿Sí? Decreciendo. Y ahí en adelante la curva crece. Entonces tenemos que mirar que esos principios me van a ayudar a graficar. No solamente debo aprenderlo a través de un software, yo debo saber hacerlo manualmente, hacer un bosquejo. Bien, entonces, mire que cuando yo coloquen su manita boca abajo, miren, ya voy a dejar de compartir pantalla, Juan. Y termino la clase con esto. Entonces, si yo coloco la manita mía boca abajo, aquí se hace un vacío, ¿cierto? Mire, este vacío así. O sea, este vacío así lo voy a llamar cóncava hacia abajo. Y si yo la coloco así, se llamaría, ese vacío se llamaría cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, no pasa nada que yo grafique, por ejemplo, en una hoja que esté medio usada. Que esté medio usada, como la por acá. Entonces, mira, voy a darle unos tips rapidito. Una gráfica que sea así. Bueno, vamos a colocar acá. Mira, en este intervalo de, por ejemplo, bueno, no es cierto, de este punto P, de P a A, la gráfica crece. Bueno, coloquémoslo así. Mira acá. Eso lo explico mañana. Las pendientes, todas las pendientes van positivas. En ese segmento de A hasta B, ese es abierto. Porque en A hay una tangente horizontal. Recuerden, en A hay una tangente. Lo mismo que en D. Va a haber una tangente horizontal. Entonces, desde A, después de A hasta B, la gráfica decrece, o sea, son pendientes negativas, decrece.
Entre B y C, la gráfica es constante, ni crece ni decrece. De C a D, la gráfica decrece, intervalo abierto, ¿no? C, D. Esto lo hago mañana un poco mejor. En D, la gráfica tiene una tangente horizontal. Y acá volvemos a tener tangentes positivas, pendientes positivas, miren, pendientes positivas. Acá estas son pendientes positivas, pendientes negativas. Bueno, me disculpan ahí lo rápido de la situación, pero me sirve para ilustrar. ¿Qué viene para mañana? Mañana viene cómo hacemos en la parte práctica el hallazgo de máximos y mínimos. ¿Cómo hallamos máximos y mínimos con las derivadas? ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Mañana les enseño eso, críticos. ¿Cómo hallamos los puntos de inflexión? ¿Cómo la gráfica es creciente o decreciente? Cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, eso se llama cóncava hacia arriba, y esto se llama cóncava hacia abajo. Entonces, para mañana tenemos un trabajo muy interesante. Es bonito de hacerlo porque ya lo vamos a hacer manualmente. Lo de hoy pues eran unas cositas ahí un poco relativas, digámoslo así, un poco teóricas, que a veces pues no es complicado acá desde este lado explicar todo, con que ustedes queden allá como ilustraditos, etc. Bueno, hijos amados, Dios les bendiga. Gracias por asistir. Voy a ponerme en la tarea de subir esta clase. Chao. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Chao, profe, profe, chao. Dios le bendiga. Hasta luego, profe. Dios les bendiga. Chao.